EMC Shalom Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. Desde la cultura, y tenemos que interactuar con la historia, con la arqueología, con la lengua original de la Biblia, el hebreo, y se van a dar cuenta de muchas cosas maravillosas. Entonces, yo simplemente vengo como un facilitador de una información que hace 6 años cambió mi ministerio, cambió mi vida, cambió mi familia. ¿Por qué? Porque recibí una esencia de conocimiento que nunca antes, en 14 años de cristianismo había recibido. Y eso me llenó la vida de muchos que estaban alrededor mío. Y entendí muchas cosas que solamente quiero compartir. Ahora, no lo que yo vaya a decir en este lugar necesariamente tiene que usted que estar de acuerdo con ello. Pero esa es la oportunidad de investigar. Esa es la oportunidad de conocer, de indagar si de pronto hay alguna condición de veracidad. No se cierre, simplemente escuche. Una de las cosas que más me agrada cuando hago esta reunión, y lo digo con todo respeto, es tener muchachos jóvenes. Porque a ellos ya no se les puede meter el dedo en la boca con cualquier bobada. Ellos se van para la internet y vamos a ver si lo que dijo este tipo es verdad. Pero a nosotros los adultos sí nos metieron mucho el dedo a la boca. Y nosotros dijimos, amén, aleluya. Y como no había internet, en primera instancia como católicos nos decían que no leyéramos la Biblia, que nos volvíamos locos. Llegamos al cristianismo y nos dijeron que no leyéramos los libros aparte de la Biblia porque eran apócrifos. Entonces todo el mundo, en toda parte nos decían que es en brutos. De una forma u otra, pero no estudie, no lea para que podamos mantenernos tranquilos. No. El conocimiento es básico para nosotros al menos saber que estamos parados en el lugar correcto. El que quiera hacer con la verdad lo uno o lo otro es decisión personal. Pero el objetivo de las raíces hebreas es mostrar verdades. Amén. Entonces ese es el propósito mío en este momento. A esta clase la hemos llamado Pregúntele al pastor. Déjeme, voy a sacar aquí algunas cositas. Creo que ahí tengo una bolsita con... aquí hay un marcador, pero a mí me gusta con colores y todo. No es la maletica que trae. Eso, póngamelo ahí. Mi nombre es Diego Higuita. Para el que no se dio cuenta, soy colombiano. Y me convertí en el 2001. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. El Eterno me llamó a miles de millas para que conociera de su presencia. Yo vine a este país hace 20 años con el propósito de montar una academia de baile y terminé predicando la palabra del Eterno. Entonces es tremendo cómo el mensaje de la Biblia a nosotros nos cambia y nos transforma. Yo sé que todos ustedes a través de los medios, de las redes, están siempre curiosos por lo que la gente está publicando y posteando. Y hay un movimiento desde hace 6 años aproximadamente, desde el 2012, con esta moda hebrea, con estas modas de irnos para Israel, con esta moda de usar ropa judía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde está saliendo toda esa vaina? Y créanme que esto es un mover del Eterno. Yo voy a empezar a darles ciertos tips. Y ustedes averiguan. Ustedes van y consultan si es cierto. Resulta que en el 2012 empezó a pasar algo interesante en el mundo. Sin importar religiones, pensamientos, conceptos. Algo empezó a pasar en el 2012. ¿Qué pasó? Los creyentes en el horóscopo sabían que en el 2012 se cambiaba de la era de Piscis a Acuario o viceversa, una cosa así. En el mundo esotérico y de la nueva era. Los arqueólogos encontraron un calendario que se llama el calendario maya y se dieron cuenta que ese calendario, que es lunar, de círculos, se alineaban todos los discos en ese año. Y de ahí salió la película 2012 de Hollywood. El mundo se acabó, se va a acabar.
Y una serie de circunstancias a través de esta fecha por culpa de ese bendito calendario maya que se alineó. Entonces, no, se va a acabar el mundo, esto ya... Hablaban de un cambio de era. Algo se iba a mover en el concepto para estos místico, para otros con un bagaje espiritual, un cambio de dimensión, un cambio de tiempo. Pero resulta que hay un pueblo que ha estudiado a Dios desde hace 4000 años. Y se llaman los judíos o los hebreos. Esta palabra hebreo de pronto no es muy familiar con nosotros, a no ser de la carta a los hebreos. Pero esta sí es muy famosa, los que vivimos aquí en los Estados Unidos y especialmente en Miami, vemos judíos por todo lado. Entonces el judío ya es alguien más familiar para nosotros. Resulta que ellos desde hace 3600 años, junto con 11 tribus más, que son las tribus hebreas, las 12 tribus de Israel, recibieron un documento, un rollo, en un monte. Monte Sinaí, en otras partes dice el monte Horeb. Ellos dicen, a los judíos, usted les pregunta, usted puede ir para Miami Beach, ¿en qué era estamos? Y le van a decir, entramos a la era mesiánica. Y usted le pregunta, ¿y desde cuándo? Desde el 2012 entramos en la era mesiánica. Es decir, todas las culturas del mundo coincidían en algo. Hubo un corte en el 2012. Desde esa época empezó a gestarse un mover a la información hebrea, a este conocimiento impresionante. Y eso es lo que ustedes ven ahora atiborrando las redes sociales. Un despertar y un surgir de la cultura que hoy nosotros decimos, eso es judío. Pero detrás de ser judío es hebreo. Levanten la mano los colombianos. Ok. ¿Todos los paisas son colombianos? Sí. No. No. Todos los paisas. Vuelvo y pregunto. ¿Todos los paisas son colombianos? Sí. ¿Todos los colombianos serán paisas? No. ¿De dónde es usted, hermana? Argentina. ¿Todos los de Salta, Argentina, son argentinos? Sí. ¿Todos los de Argentina son de Salta? No. Pues lo mismo pasa aquí. Todos los judíos son hebreos, pero no todos los hebreos son judíos, porque eran 12 tribus. Se conocen como las 12 tribus de Israel. Pero resulta que Israel es un nombre cambiado. Como se lo cambiaron a Abraham, como se lo cambiaron a Pedro, a él se lo cambiaron. Él era Jacob. Los 12 hijos de Jacob se convirtieron en los 12 patriarcas que formaron las 12 tribus de Israel y se estableció el reino de Israel. Ahí es donde yo me quiero centrar en la historia. ¿Ok? Pero los quiero llevar históricamente a una actualidad. Es una realidad que pasó en el 2012. Y usted puede empezar a investigar. Todos los fenómenos que se suscitaron de pensamiento ideológico, filosófico, religioso, místico, a partir del 2012, gracias al calendario maya. ¿Por qué? Porque es un calendario lunar. ¿Calendario qué? Lunar. Nosotros no entendemos mucho de eso, porque nuestro calendario es solar. Nosotros tenemos un calendario que se llama el calendario gregoriano, que viene del calendario juliano, que es un calendario netamente de césares romanos. Eso es lo que nosotros obedecemos. Todo eso. Y para ellos, el sol es lo más importante. Al punto de que se adora el sol. Eso es un punto de adoración. ¿Ok? En el concepto hebreo, por decirlo así,
no se conoce un proceso de adoración a los astros. Simplemente los astros fueron creados en el cuarto día y es el reloj de Dios, la forma de medir el tiempo que Dios diseñó. Eso lo vamos a aprender más adelante, ¿ok? Yo quiero concentrarme en toda esta información acá, porque toda esta información viene de un libro que conocemos como la Biblia. Levante la mano el que no sabe aquí qué es una Biblia. Levante la mano el que sabe qué significa la palabra Biblia. ¿Qué significa Biblia? El contenido de los 5 libros que le dieron a... No, eso es Torah. Es lo que se ha escrito por los profetas. Viene la palabra biblos, de donde viene biblioteca. Biblia es conjunto de libros. Una Biblia es un conjunto de libros. ¿Cuántos libros? En este caso, 66. En este caso, 66. En este caso. Muy bien, excelente. La Biblia cristiana después de 1950 tomó aspecto de 66 libros, pero siempre la que tuvo la hegemonía fue la Biblia católica con 72 libros. Sacaron 6 en un concilio en 1950 que lo llamaron los libros apócrifos. ¿Y qué quiere decir? Fuera del canon. Tenían una connotación, según estos individuos que se reunieron, teólogos famosos de esa época, no sé bajo qué parámetros, y determinaron en su estudio teológico de que esos 6 libros no eran de inspiración divina, los originales siempre fueron griegos y su conceptualización no era tan espiritual sino más bien histórica. Entonces dijeron, saquémoslos. ¿Ah? Apócrifo, que preguntó, que no es considerado por la iglesia como de inspiración divina. No es considerado por esta iglesia inspiración divina. Por esta sí, porque siguen estando en la Biblia católica. ¿Ok? Ahora, ¿vio lo que ya hizo? Google. Es lo que yo les estoy diciendo. Si usted alguna cosita, usted la duda, entonces usted ya que coge. Comienzo a preguntar. Empiezan. Esta es la hora de despertar, hermanos. La hora de decir, espérate un momentico, ¿dónde estoy parado? Yo qué es lo que estoy haciendo. Lo más importante es eso, ¿ok? Entonces, nos vamos a basar a la Biblia. Si hay alguno que quiere preguntar de los 72, le podemos hablar. Allí tenemos una Biblia católica. ¿Me pasas esa Biblia, mi amor, por favor? No, esa no es católica, es en inglés. Ah, es en inglés, pero más o menos así son las católicas. Grandes. Parece católica. Pero ese es cristiana. King James. Es King James. King James. Es King James, entonces no es católica. Ok. Pero ustedes las conocen, la Biblia de Jerusalén. Dios habla hoy. Me gusta mucho Dios habla hoy. Yo prefiero leer la Biblia católica que las cristianas. ¿Por qué? Porque los católicos hicieron un diseño religioso donde los congregantes no tenían que saber nada de lo que ellos sabían. Lo hacían de tal manera que la gente estuviera cada día más perdida en su religión, al punto de que en esta época todavía las misas se hacían en latín. La gente llegaba a la iglesia católica, el cura se paraba de espaldas, Requiem eterna dona idome, luz perpetua lucia Dei, requiem cantim paz. No supieron qué dijo el tipo y todo el mundo, amén. Eso es una realidad histórica. Y todo el mundo perdido. Si tú vas a coger una Biblia, no, porque el único que tiene derecho a interpretar la Biblia es el clero. Y el Papa es la máxima autoridad. Todas esas cosas son historias, están escritas en todo lugar. O sea, aquí no es nada raro, todo lo puede investigar usted, ¿ok? ¿Por qué me gusta leer en la Biblia católica? Porque como nunca se percataron de que sus feligreses fueran a leer algún día la Biblia, no les dio por cambiarla. Entonces hay versículos muy sustanciosos, no la adulteraron mucho, porque hay unas cosas. Entonces, ellos no la leen, ¿para qué la vamos a cambiar? Pero los cristianos sí. No, que hay que leer la Biblia, que hay que leer la Biblia, que hay que leer la Biblia. Entonces el líder de la organización, de la denominación,
Si de pronto no coincidía un versículo con lo que él quería enseñar, mandaba y publicaba su propia Biblia con el versículo como se le acomodaba a él. ¿En dónde hacen eso? ¿Cristianos? Sí. Recuerden una cosa importante. En el año 1400 hubo otro despertar. Pero vamos a mirar históricamente ese despertar. Históricamente. Resulta que dentro de esta cúpula católica era la que tenía como la FPL aquí, monopolio. El monopolio religioso era la católica, Roma, ¿cierto? Entonces, dentro del clero romano surge Lutero, Calvino, y hay otro. ¿Ah? No, Constantino fue el que fundó en el 325. Hay otro, bueno, pero estos dos, con estos los tengo. ¿Quiénes eran? Eran curas. Fueron formados ahí adentro en la institución, y dentro de la institución, no sé cómo les llegó una Biblia a las manos y empezaron a leerla. Especialmente las 95 tesis de Lutero, es famoso. Usted va a encontrar, busque en cualquier parte de 95 tesis de Lutero y él le va a decir, ¿qué hace Lutero? Lutero dice, pero ¿por qué si nosotros nos guiamos por este libro, somos la Iglesia Católica, por qué no hacemos estas 95 cosas? Entonces, al él hacer eso y sacar la lista de las cosas que no se estaban haciendo, se convirtió en un reformista. La idea de Lutero no era salir del catolicismo. Y eso se le ha olvidado a la gente. Él no quería salir del catolicismo, él quería seguir siendo católico y un cura, pero lo único que quería era reformar la Iglesia Católica y que se empezaran a hacer esas 95 cosas que no se estaban haciendo. Punto. Busque las 90 y se las estudie y viene y nos cuentan una clase. 95 tesis de Lutero. Las estudia, las busque. Un día esto le damos la oportunidad que nos las cuente, porque yo no he estudiado todo eso porque yo me concentro en lo que realmente tiene valor. Eso es... trata sobre la venta de indulgencias. Venta de indulgencias, los conceptos de salvación en el Mesías Jesucristo, el que los curas se podían casar, o sea que era normal que un hombre tuviera familia, todas esas cosas. Bueno, entonces él que fue un reformista, pero hoy lo conocemos como un protestante. No, él no fue protestante. Sí, esa reforma se llama Perdón. Eso, de aquí surgió todo lo que llaman hoy protestante, reformista. A ver, yo le hago una pregunta. Si yo siembro una semillita de tomate, ¿qué me va a dar? Tomates. Si yo siembro una semillita de limones, ¿qué me va a dar? Limones. Si esta semillita es reformista, lo que salga de ahí para abajo, ¿qué es? No es protestante, mijo. Nos la metieron en la historia. Nos dijeron, no, él protestó. No, él quiso reformar. Entonces son modalidades de pensamiento que debemos tener claras. ¿Por qué? Porque ustedes van a entender palabras muy delicadas que yo les voy a decir y algunas personas se pueden llegar a sentir ofendidas. Pero usted tiene que tener la madurez de decir, espérate un momentico que yo voy a investigar la situación. Entonces, toda esta gente que hizo, en vista de que no fueron escuchados por el Papa ni por los líderes, los excomulgan. La excomunión. Para afuera. Entonces ellos empiezan a hacer su propia idea de iglesia. Y ahí toman el nombre de protestantes, pero toman un nombre sobre una realidad. Y la realidad era que eran reformistas, no eran protestantes. Por lo tanto, lo que les estoy diciendo es que todas las iglesias que se derivaron de los movimientos de acá, que hoy conocemos como iglesias protestantes, realmente son iglesias reformadas de la católica. O sea que su esencia es católica. Y ahorita yo les voy a demostrar por qué es católica. Hay muchas cosas que nos vamos a entender y decir, sí, tiene sentido. Yo no lo había visto así. Porque cuando viene la historia a nuestra mente, entonces nosotros podemos ajustar. Claro. Ahora entiendo. Y ese es el propósito de esto. Entonces, basado en estos principios y entendimiento histórico, siempre voy a utilizar en estas clases que vamos a dar un criterio. Siempre nos vamos a mover en criterios, pero nos vamos a mover en criterios que de pensamiento catedrático.
Esto no va a ser una reunión espiritual. Ay, hermana, aleluya, aleluya. No, no, no. Venimos a estudiar el documento como se estudia cualquier libro. Sin sentimentalismos. Ay, es que yo soy. Ay, es que yo quiero tanto a mi pastorcito. No, no. Esta clase no es para eso. Esta clase es para que busquemos la verdad del libro. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué se estaba generando en el tiempo? ¿Cuáles fueron las implicaciones del escritor y las emociones que estaba viviendo? ¿Por qué dijo esto? Y usted va a ver cómo su mente empieza a hacer así. Empiezas a tener una vista panorámica de la verdad bíblica que tú dices, wow. ¿Y qué va a traer eso al final? Se te van a parar los pelos porque te vas a decir, wow, Dios es poderoso. Eso sí te va a pasar, pero de manera que catedrática. Secretaria, por favor, ábrame ahí. Es la secretaria. Vamos a borrar. Perfecto. Sáqueme ahí los... Ok, ya entendimos lo del 2012. ¿Qué color fue? Azulito, me gusta el azul. Empecemos con el azulito. Entonces, cuando estudiamos la Biblia tenemos que tener en cuenta el panorama histórico. Panorama histórico. Panorama lingüístico. Un panorama cultural. Panorama arqueológico. Y del cultural aparece algo importante que se llama el modismo. ¿Qué es el modismo? La forma de hablar. ¿Para dónde va Vicente? Un modismo. Un modismo. ¿Para dónde va Vicente? Dime esa primera frase en inglés, duro. Dígale usted a un gringo eso y no le va a contestar lo que están. ¿Por qué? Porque ese modismo es colombiano o más bien latino. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia fue escrita con muchos modismos que se conocen como hebraísmos. Hebraísmos. Que cuando usted quiere presentar en un hebraísmo de esos, con un plano histórico que usted jamás pensó que existía, con una lengua que usted jamás conoció, culturalmente ajeno a lo que ellos vivían, y va a querer usted interpretar o traducir una cosa de esas. Se pierde la esencia. No sabe a lo correcto. No sabe. Eso pasa como cuando uno quiere traducir una película en inglés a español nada más. El ejemplo con mis hijos. No la pongan en español. No, eso es un lío. ¿Quieres por las letras? Porque Es más, si es de acción, sí te lo permiten poner en español. Pero si es de humor, no, se perdió la película porque es que el humor americano se escucha bien es en inglés. Excelente ejemplo. Pues esto tiene toda su riqueza, es en hebreo. Porque esto se escribió fue en hebreo. Muchos se harán la pregunta, bueno, ¿por qué si yo amo tanto a Dios y he sido fiel y he buscado y he querido, no ha llegado mi bendición? Porque no conoces la esencia. ¿De qué manera es? Todos los problemas que nosotros tenemos hoy religiosos y espirituales son problemas conceptuales. Es decir, fulanos le dicen a este concepto así, o lo dan a entender así. Mira el problema tan grande conceptual. Otro color, verde. Problemas con... Ay, no, este verde no. Me lo botas, por favor, que de una vez... Problemas conceptuales. Ok. Y aquí voy a utilizar la mente de los jóvenes. ¿Qué es un problema conceptual? Problema de concepto. ¿Ok? ¿Cuál es su nombre, caballero? Santiago. Santiago. Quiero que me analices la palabra, tú solo, por favor, el resto se quedan callados. Septiembre. Dime algo de la palabra septiembre. No sé. ¿No sabes? ¿No sabes nada que es septiembre? Pues algo de septiembre. Dime algo. Caen las hojas.
Caen las hojas. Está muy romántico, hermano. Caen las hojas. Muy romántico. Niña, ¿cuál es su nombre? Maciel. Maciel, dime algo de septiembre. Es un mes del año. Punto. Simple. Ahora, tu ejemplo es bueno. Tu ejemplo es bueno. Eso nos muestra... Es una etapa. No, y nos muestra que no todo el mundo tiene que pensar igual. Tú lo viste como, tú te enamoraste, ay, septiembre. Ella no, ella fue, punto, al punto que es un mes del año. Punto, ya, sin sentimentalismo, usted le metió sentimentalismo. Ahora, ¿su sentimentalismo es errado? No, es subjetivo. Es subjetivo. Y aquí es donde ustedes van a aprender, es que mire, hay un lío tan tremendo, hermanos. Nosotros fuimos muy mal educados, especialmente en el área del español, porque no aprendimos algo básico y se llamó comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque fuimos muy vivos en el bachillerato y nos mandaban a leer un libro y por estar con los amigos haciendo lo que no era, la mayoría, no estoy diciendo todos, leían el primer capítulo, leían el de la mitad y el último, y veían la película del libro. Y hacían el resumen. ¿Cierto? Esperaba que me lo contaran también. Por eso fue que traje la maletica, para que se acuerden cómo estudiaron. Entonces luego se enfrentan a la vida, a retos verdaderos y reales, pero fuiste mal educado y dice, pues yo no entiendo este trabajo. ¿Por qué esto es tan difícil? Porque el que empieza por lo fácil, termina por lo difícil. El que empieza por lo difícil, termina por lo fácil. Y nosotros fuimos facilistas. Entonces por eso nos toca la sabiduría de Mafalda. Mafalda dice, el que no lee está obligado a hacer caso a lo que le dice. ¿Ya? Porque no leen. Qué pereza leer. Ay, es que me da sueño. Yo prefiero ver una película. Sigue así. Y te van a seguir manipulando, te van a seguir diciendo cómo hacer y cómo vivir. ¿Ok? Sigamos preguntando. Usted que está tan activa, ¿cuál es su nombre, hermana? Gina. ¿Estos son hijos suyos o son novios? Hijos. Ah, pensé que eran novios. Este está muy enamorado. Gina, ¿qué es septiembre? Dame algún dato de septiembre. Es el número 09. ¿Cómo? Es representado como el número 09. El número 09. ¡Wow! Ese estuvo bueno. Es el mes que le dijeron el 9º mes del año. ¿Fuerte, sí o no? ¿Todos están de acuerdo que ese es el 9º mes del año? Ahí quería llegar yo. ¿Estamos de acuerdo, cierto que sí? 9º mes del año. Tremendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál es la raíz de la palabra septiembre? Séptimo. Al mes séptimo le decimos 9º. Al octavo, que es octubre, le decimos 10. Al noviembre, que es 9º, le decimos 11. Y a diciembre, que es 10º, le decimos 12. 60 días de diferencia de la verdad a la mentira. Pero el concepto septiembre, como se volvió cultural, entonces es una verdad cultural, pero realmente es una mentira. Porque septiembre no es 9, es séptimo. ¿Has hecho un inventario cuántas palabras y conceptos tienes así en tu mente en el área espiritual que tú crees que es la verdad y estás 60 días de distancia de la verdad? ¿Y quieres que la bendición se dé? ¿Y quieres que la gloria de Dios se manifieste? Desfasados. Y nadie está poniendo en juego el amor que le tenemos a Dios, porque le amamos. Pero si le amamos en estos términos, Él va a decir, eso no, así no es. Así no es. Bueno, y porque unos meses son, o sea, tienen relación numeral y otros no. Eso. Segunda tarea. ¿Usted qué es lo que cuál es la primera tarea que dejamos? Que usted me va a investigar cuáles son las 95 tesis. Usted va a investigar eso. Punto. Empiece. Si yo no entiendo esto, ya tengo. Tiene que ver. Ah, eso. Entonces cuando vamos a enero, nos damos cuenta que viene de un concepto de un Dios
que si no estoy mal es Janes. Janes, que es un Dios que tenía una cara aquí y la otra atrás, mirando hacia el futuro y mirando hacia el pasado. Por eso se celebra el 31 de diciembre y todos los cristianos adorando el Dios Junos, que mira hacia el futuro y mira hacia el pasado, amén, aleluya, y comiéndose las 12 uvas. Todos los que dicen amar al Dios de Israel. Pastor, lo que está diciendo usted acerca de septiembre, que es el séptimo, lo nombran como noveno, aquí lo dice bien claro. Dale. Septiembre es el noveno mes del año en el calendario gregoriano, tiene 30 días. Su nombre, que viene de la misma raíz latina, quiere decir séptimo. Se ve que antes era el séptimo mes del año. Antes, pero ahora no. Yo necesito conocer todo eso. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Yo los quiero inquietar. Yo sé que la clase se llama Pregúntele al Pastor. Pero mi idea no es que usted salga aquí contento. Ay, nos contestó todo. No, yo quiero que se vaya usted más perdido todavía de lo que vino. Que usted diga, hijo de madre, yo tengo que estudiar. Yo realmente no sé nada. Cuando usted empieza a decir, no sé, ahí es cuando Dios te empieza a enseñar. Pero cuando usted cree que se las sabe todas, es como tratar de echarle más agua a un vaso lleno. Se va a derramar. ¿Para qué te va a dar más? Si ya está lleno. Pero cuando tú decides vaciar tu intelecto y decir, ¿sabes qué, Señor? Enséñame. Permiso, pastor, ¿me puede interrumpir? Y eso es verdad, lo estoy viviendo, señores. Yo como que de repente poquito a poco leyendo y como entendiendo todo lo que estoy viendo, ¿no? Y escuchando. De verdad que sí, cuando yo me sentía tan cerrada, como que nada entraba, por decirlo de alguna forma, en mi cabeza, ¿no? O sea, que eso que usted dice es cierto. Entonces, estoy recién llegada realmente, para los que no me conocen también, acá donde usted. Pero sí, realmente estoy empezando como que... Vaya, me todavía falta bastante, pero sí. A mí también, a todos nosotros. La persona que ganó, yo ya estoy cerquita, ni se acerquen a esa persona, qué pereza. Más rico es acercarse a una persona que dice, no sé nada, estoy aprendiendo, estamos aprendiendo, todos estamos conociendo. Qué rico poder aprender más. Quiero conocer a Dios. Eso es lo que hace una persona apta para que caminemos juntos, porque hay muchas cosas que Dios nos quiere enseñar. Entonces, hay un versículo que eso es un abanderado pues para todos los cristianos. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te mostraré cosas ocultas y escondidas que tú no conoces. Y llega el Eterno mandándote al hombre o a la mujer que te quiere enseñar. Ay, no es como en mi iglesia. Yo quiero mucho al pastorcito Carlos. Entonces, ¿para qué clamaste? Muéstrame cosas ocultas y escondidas que yo no conozco. Sí. Y llega la persona y no la recibes. No tiene sentido. Otro punto que a mí me espanta también es cuando la gente comenta y dice, no, es que yo ahí encontré a Dios y yo no me muevo de ahí. Sí, ¿no? Entonces... Es duro, pero por eso les digo, sin sentimentalismo. Usted no me va a poner aquí a mí a que yo le dé una clase espiritual. No, conoce la verdad y es más espiritual que cualquier cosa, porque para eso dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿De qué? De todos los argumentos mentirosos que tenemos en la mente. Eso es lo que quiere el Eterno ahora en este tiempo. Y eso se desató después del 2012. Yo sé que hace 30, 40 años los movimientos mesiánicos han hecho una excelente labor para querer enseñar toda esa información, pero lo han hecho desde una perspectiva. En el 2012 surge el movimiento de raíces hebreas, que no es una denominación, no es un concepto religioso, es un movimiento que Dios ha permitido para empezar a traer de todo tipo de denominaciones a aquellos que están hambrientos por la verdad. A la verdad. Para que usted cuando tome la verdad, entonces usted decida, bueno, ¿qué voy a hacer? Y yo quiero respetar mucho la invitación que se les hizo. ¿Cuál fue la invitación? Pregúntele al pastor. Así es que el primer valiente que levante la mano para hacer la pregunta, bien pueda. Este es el preámbulo. Bajo todos estos conceptos es que yo le voy a contestar su pregunta. ¿Quién tiene una inquietud que dice, bueno, hoy voy a hacer esa pregunta que nunca la he hecho? Dime, hermano mío. Yo he escuchado también eso, que en el 2012 no solo hay un despertamiento espiritual, sino no solo religioso, sino espiritual en todo el mundo. Amén. Todo el mundo está más conectado con el otro, no necesariamente la misma religión. Entonces eso tiene que ver algo con... Definitivo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice muy claro que en el cuarto día hizo las luminarias para
Entonces tendríamos que conocer el primer capítulo de Génesis para entender todo lo que está pasando hoy. Porque si en el 2012 hubo un alineamiento planetario a tal punto que se cumplieron en los ciclos de esos calendarios y por ese alineamiento hubo un cambio de era, es como cuando la luna hace un recorrido y te avisan, no vaya esta tarde al mar porque hay marea alta. Pues aquí entramos en una marea alta y a todo el mundo lo tiene que mover. Mahometanos, cristianos, hinduistas, budistas, porque es que Dios lo controla todo. Así ellos no tengan al Dios verdadero, Él lo sigue controlando todo. Solo hay un Dios. Que ellos tengan su fe en su Dios no quiere decir que exista. Yo voy a hacer una pregunta más básica. Okay. ¿Qué Biblia es la más cercana a una traducción correcta o acertada y que uno pueda entender de todas formas? Ninguna. Ninguna. Entonces, sin ninguna, entonces ¿cómo entendemos? No. Él nos dijo todo. Es que Él nos dice, cuando tú entiendes la Biblia, dice, escudriñenlo todo. Retengan lo bueno y desechen lo malo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un pueblo que escudriña. Un pueblo que se educa. Un pueblo que ama la verdad. Eso es lo que Él quiere. Entonces Él permitió todo esto. Entonces si yo te digo, vas a utilizar tal Biblia, sería yo mentiroso. Nosotros tenemos gamas de Biblias. Nos gusta leer católicas. Y por ejemplo hay una aplicación muy buena que yo quiero que ustedes la bajen. Yo se las puedo compartir. La aplicación tiene como 13 diferentes Biblias en la misma aplicación. Entonces usted coge el mismo versículo y lo lee en la Jerusalén, lo lee. Y cuando usted dice, wow, mira cómo dice aquí, con razón estoy perdido. Entonces esa aplicación yo te la voy a dar para que se la mandes a todo el grupo y la bajen. Porque el mismo versículo tú lo puedes comparar en 13 versiones de Biblia diferentes. 13. Entonces, no botes Biblias, úsalas, guárdalas. Y dice, bueno, ¿cómo dice en la católica? ¿Cómo dice en la Reina Valera versión 60, que es diferente a la versión 1509? O la Biblia del Oso. ¿Cómo dice en esa que es King James? ¿Cómo dice en una en inglés? Porque hay versículos en inglés tan poderosos que en español ni siquiera fueron capaces de traducirlos correctamente. Entonces necesitamos todo ese bagaje. Entonces, a pregunta básica, respuesta básica, no te enamores de ninguna Biblia. Usa todo el espectro de conocimiento que hoy está llegando y hay algo que Dios te dio. O no sé si te lo dio ya, porque no te conozco. El espíritu de la verdad. Él escudriña toda verdad. Él te da una información y tú la procesas en el espíritu y te dice, eso no es así. Cuando es una verdad, trae shalom, trae paz. Dice, se siente tan rico conocer la verdad. Pero cuando te entra como un gato al revés por el oído, usted dice, no me convenció. Voy a ir a buscar a otro lado. ¿Ok? Esa es la tarea. Perdón, ya tú lo trajiste a colación acerca del hinduismo, el budismo, todos ellos. ¿Cómo sabemos nosotros, o sea, cuando pensamos cuál es la verdad? Preciosa pregunta. Para mí, la verdad ha sido el catolicismo y el cristianismo porque me he querido quedar ahí. Pero siempre he preguntado cuál es la verdad para ellos. Diferentes colores. Maravilloso. Lingüístico, cultural, arqueológico, histórico. Ahí entra todo lo que tú estás nombrando. Buda. Imagino que cambia todo. Nombremos los dioses que hay. La verdad. Nombremos todos los dioses que hay. Buda. ¿Qué otro dios hay? Krishna. ¿Qué otro dios hay? Alá. Zoroastro. Sí, eso es de por allá. Es más, quiero que sepan que en la India hay 1500 dioses. Todos los que van por allá, ojo, ustedes van a empezar a tener una conciencia muy clara. Claro, pues que usted toma decisiones. Pero todos esos nuevos muñequitos que usted está comprando, que el elefantito con piedritas, que el sapito con piedritas, que la ranita con piedritas, ya le dije la ranita, todo eso con piedritas, el elefante así. No, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Usted va a ir viendo y entendiendo y usted va a tomar decisiones. O se queda con la mentira o recibe la verdad. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra pongo hoy por testigos delante de vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Usted tiene que hacerle honor a lo que más
precioso Dios nos dio. 30:19. Vayan anotando, muy bueno. Saque con qué anotar para que no vaya a decir que, a ver si sí fue verdad lo que este tipo dio. Importante. El regalo más grande que el Eterno nos dio fue el libre albedrío. Usted no está aquí obligado. Usted toma una decisión de venir hoy. Si usted no quiere venir dentro de 8 días, es su libre albedrío. Dios no se va a meter en eso porque Él se lo dio. Dios no se mete en ninguna de las decisiones, pero Él sí quiere de una forma u otra expresarte cuál es el mejor camino. Entonces vamos a decidir. Yo solamente quiero que usted reciba verdades y que usted mismo diga, ok, lo voy a hacer así o no lo voy a hacer así. Entonces resulta que, por nombrar estos, vamos a nombrar al Dios que nosotros predicamos, Yod Hei Vahei. Lo voy a poner aquí, Yahweh, al que conocemos como Jehová. Ese es el tetragramatón. Lo que pasa es que en hebreo es Yod Hei Vav Hei. Ese es el nombre del Eterno original en el término hebreo. Yod Hei Vahei, Yahweh. Ese es el nombre de Dios. Que la etimología de las traducciones y el proceso terminó en Jehová, eso es otra cosa. Eso ya es... Esto es como septiembre, por decirlo de alguna manera. Esto es como septiembre. Pero la realidad es esta. Y la mejor forma de traducir estas letras es esta. Y ahora, ¿por qué se traducen estas letras? Es por la sonancia. Yahweh, Yahweh. Esto suena, es para la fonética, no es porque realmente esas sean las letras originales son estas. Esta es la forma de yo pronunciar correctamente Yahweh. Otros le dicen simplemente para no ponerle las vocales, Yod, Hei, Vav, Hei. Yo soy el que soy. Yod, Hei, Vav, Hei. Yo soy el que soy. Amén. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo nos vamos a ir nosotros quitando todos esos bagajes de pensamiento? Poco a poco uno va a ir entrando en la verdad. Eso es lo más hermoso que hay. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pongo allá Hei Vahei ahí? Porque ese es el nombre que está por encima de todo nombre. Entonces ponerlo aquí lo ofendo. Ahora, esto lo que le voy a decir es lo más tremendo que yo pude haber aprendido. Todas estas religiones, todas, fueron diseñadas por ciertos hombres que en su anhelo de encontrar a Dios se metieron en sus pensamientos espirituales y encontraron las revelaciones de lo que ellos creyeron que era Dios y empezaron a enseñarlas y a plasmarlas en documentos. En cambio, este no lo hizo así. Este es el único Dios que se reveló a los hombres. Estos fueron hombres que se les reveló un Dios. Este fue el único Dios que se les reveló a un hombre, a un pueblo. La gran diferencia. Hombres que se les reveló un Dios. Hombres que se metieron en el y en medio del trance, en medio de que estaban en un ayuno, en una situación, tuvieron un percance espiritual, algo, y vieron una luz y sintieron unas voces y empezaron a escribir de toda esa experiencia. Pero resulta que a este no lo están buscando. Moisés, por hablar de Moisés, estaba pastoreando ovejas cuando una zarza se prendió. ¿Qué es eso? Sin él estar en ningún trance espiritual ni nada de eso. Todos estos eran meditadores, esos que se iban por allá para los montes, que querían estar solos, ¿no? Entonces estaba pastoreando las ovejas del suegro, se le prende esa llama y allá llega y la llama le habla. Quita la sandalia de tu pie porque el lugar que pisas santo es. Con Abraham se le revela: yo soy el Dios de tus padres y sal de tu tierra y de tu parentela porque te mostraré una tierra grande y espaciosa que tú no conoces. Ninguno de estos dioses creados por la imaginación de estos hombres se reveló a ellos.
sino que ellos se metieron y crearon ese Dios de acuerdo al pensamiento que fueron adoptando de. Ustedes pueden empezar a mirar los libros de ellos. Por ejemplo, lo que es el Corán, lo que es el libro rojo de la China. Todos esos libros tienen muchas de esas cosas. Todos tienen información. Usted puede hacer un comparativo lingüístico. Yo pensaba que Alá era el otro nombre que le daban a Dios, pero que era el mismo Dios. No, jamás. No, una persona. No, jamás. El profeta Mahoma era cura. O sea que de una forma u otra, de esa Biblia también viene el Islam. Sí, ¿cuál es? Porque ellos creen en el padre, ¿qué? En su padre Abraham. ¿Y de dónde viene Abraham? De aquí. Aquí empezó esto, en el año 570 después del Mesías. El curita empezó a moverse con la información que tenía de la Torá, porque en el Corán hay mucha Torá. Es más, el Corán habla de Jesús. El Corán habla de Jesús. Utilizó Biblia y utilizó las 1001 noches. Un libro famosísimo. Y combinó las dos cosas. Por eso dice que el que muere como mártir, lo esperan 70 vírgenes por allá. Porque combinó la Torá con las 1001 noches. ¿Quién? ¿Alá? No, Mahoma. Mahoma fue el que creó esta religión y creó a este Dios. Mahoma. Año 570 después del Mesías. ¿Ese es Mohammed? ¿Sí, Mohammed? Mohammed, Mahoma. Lo que pasa es que en la pronunciación, si te lo dices en español o en inglés, cambia, pero es el mismo, Mahoma, Mohammed. O sea, Mahoma inventó, escribió toda esa religión. El Corán Alá, le llamó Alá a Dios. al Dios que él pensó que había adquirido al revolver las dos documentaciones. Ahora, vuelvo a lo mismo. Si usted me pregunta a mí estas religiones, yo no sé mayor cosa. No me interesa. Me interesa es levantar este nombre y esta verdad. Lo otro, sé más o menos cómo viene y de dónde viene. Nosotros somos privilegiados por el proceso que se nos dio, de que al menos hayan venido españoles a América a colonizarnos, porque vinieron con su Biblia católica y conocimos el nombre de Jesús. Porque si hubiesen venido chinos, créame que aquí todos estábamos dando karate. Sí, o sea, también eso que vuelvo que sí, ¿verdad? Claro. También hubiera sido de acuerdo a lo que nos Claro, exacto. Pero cuando tú empiezas a conocer la historia y comparas la historia con este documento de este Dios, ay, mija, vas a entender por qué estás aquí sentada. Y por qué no vinieron los chinos. Y por qué no vinieron los vikingos. ¿Por qué tenían que venir los españoles? Eso va a ser tremendo cuando lo descubras. Dime. Yo he hablado con diferentes personas de diferentes religiones. Claro. Y porque a mí me gusta también investigar. Es muy bueno. Y por qué razón yo veo que los judíos, por ejemplo, van por otro año o festejan otro año o hacen y dicen que el Mesías no ha llegado. ¿Tienes el Humash? Por favor, me traes el Humash. Si todo supuestamente sale de algo mesiánico, de los judíos y los hebreos, ¿por qué razón ellos no van en el año? ¿Por qué no creen en la llegada de Jesús o en el Mesías? Ya te estás adelantando como 5 semanas a las clases. Ah, bueno. O sea, si ves, no me hiciste una pregunta. Me hiciste varias preguntas con un deseo de... No. Vamos a la primera pregunta. ¿Por qué los judíos van por un lado y nosotros los cristianos por otro? Ajá. ¿Cierto? Sabiendo que venimos del mismo libro. Perfecto. Ok. Esto es una Torá. Esto es una Torá. El título que le dieron a esto en hebreo es Humash. Los 5. ¿Qué es la Torá? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O sea que todos tenemos la Torá en nuestras Biblias. Simplemente que aquí está solamente la Torá. Sí, ¿por qué? Porque está hebreo, español, comentario en hebreo y comentario en español, pero comentario rabínico. ¿Ok? No comentario de teólogos cristianos. ¡Ay, llegó! Escuchen. Ella dice, los libros son al revés. Septiembre habló. Habló septiembre. Los libros son al revés. Resulta que esta es la primera escritura en el mundo.
¿Quiénes somos los que escribimos al revés entonces? Si esta fue la primera escritura en el mundo. Por eso lo traje. Yo le entrego a usted, entonces usted tiene que abrir este libro a su manera. Yo le estoy entregando el libro. Y me di cuenta cuando usted escribió aquí los en hebreo. Yod-Hei-Vah, claro. Pero mire la pregunta, la respuesta cuál fue. Ah, ese libro está al revés. Espérate que primero fue el 1 y después fue el 2. ¿Qué? Amén. 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 Ahí sí. ¿Ah? Claro. Y cuando usted tiene un bebé, usted coja al niño y dele un lápiz. Analice al bebé cuando coge el lápiz de qué lado a qué lado hace los trazos. Naturalmente, lo que yo te vengo a traer es una verdad natural, no elaborada. Y entonces viene el niño con un diseño celestial a escribir así. Papi, así no. Así no es, papi. Y el niño diciéndote en silencio, yo vine diseñado desde el cielo para escribir así. No, mi hijo, es que aquí somos... Usted no sabe dónde nació. Aquí toca del otro lado. Pues así nos enseñaron todo, hermanito. Pero Señor, no es así. Pero es que no entiendo. Hágalo por fe. Eso. Cuando entendemos que estamos al revés, ¿qué es lo que más queremos hacer? Vamos a ponernos al derecho. Al menos entender cuál es el derecho de las cosas. En otros países todo se hace hacia la izquierda. Eso. Mire en Inglaterra. Para usted manejar. Ahora, cuando usted habla de un científico, una persona bien inteligente y eso, resultó que era zurdo. ¿Por qué? ¿Qué relación tienen los hemisferios del cerebro con? Los estoy invitando, o el pastor Jorge Loaiza los está invitando a una vida de conocimiento real y verdadero. Que cuando usted abra su boca para proclamar el Dios creador, usted sabe lo que está proclamando. Usted sabe lo que está declarando. No lo que le enseñaron, lo que usted sabe. Esa es la invitación que hay. Entonces, por eso lo traje. Que bueno, mire, el Espíritu del Eterno está aquí. Yo sé que aquí está el Espíritu de Dios porque Dios se deleita en eso, en el conocimiento. Usted hizo una pregunta. ¿Por qué los judíos piensan de una forma y por qué los cristianos de otra? Ya entendió. Entonces, ¿quiénes son los que van derecho y quiénes son los que van torcidos? Eso. Yo quiero que entienda eso. Pero en su infinito amor, torcidos y todo, nos regaló lo más hermoso, al Mesías. ¿Cómo será su amor? De grande, que no se lo dio a los que iban derecho. Nos lo dio a los torcidos. ¿En el amor de Dios? ¿Para qué? Para nivelar. Dios es un Dios de balance. ¿Para qué les iba a dar al Mesías a un pueblo obediente? ¿A quién le dio al Mesías? A un pueblo desobediente. ¿Para qué? Para que se enderece. ¿Cómo se dice? Natural, ¿sí o no? Sentido común. Pastor, tiene sentido. Lo más hermoso de la Escritura es cuando tiene sentido. Que no te meten como que la verdad y tenés que creer. No, tiene sentido esto que me están diciendo. Dime. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos mueren si no han creído en Jesús? Ah, eso es otra mentirita que nos metieron. Tranquila. Se me está adelantando ya como 15 clases. Esa ya la... Bueno, ok. Bueno, si es así, tendría que contestar la respuesta rápida y después ver por qué yo estoy contestando. Exacto. Vuélveme a hacer la pregunta. ¿Qué pasa si ellos no han creído en Jesús? ¿Qué pasa cuando ellos mueren con los judíos? Resucitarán. Primera de Tesalonicenses 4:13. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:13, por favor, y vamos a leer la Biblia. ¿Ok? Y vamos a empezar a hacerle caso a las palabras que están en la Biblia, porque las palabras que están en la Biblia fueron puestas de una manera tremenda para nosotros entender cosas. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 4:13. El que lo tenga dice amén. Yo no la quiero leer para que ustedes mismos sean los que la lean. A ver, no, pero no me lea esa porque tenemos que pensar en las mentes que manejan Reina Valera, las tradiciones normales. Ya lo tienes ahí. Primera de Tesalonicenses 4:13. Lea en voz alta con voz de arcángel, por favor.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De los que duermen, los que murieron. Los que duermen bíblicamente son los que murieron, ¿ok? Sigue. Para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Como los otros que no tienen esperanza. Hay dos tipos de muertos. Los que tienen esperanza y los que no. Punto. Ya eso nos lo está enseñando la Escritura. Entonces usted me está preguntando de un pueblo que pareciera, por lo que nos han enseñado, que no tiene esperanza. Sigamos. 4:3-14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sigue. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que va a haber gente que resucita después, y no sé cuántos van a resucitar, pero primero, los que murieron en el Mashiach. ¿Cuál es el Mashiach que nos enseñaron? Yeshua. Todo lo que yo les escribo a ustedes es en hebreo, en la pronunciación hebrea, porque es el nombre original. Yo ya le he dicho a mi mente, yo voy a decir las cosas como fueron. Yo no voy a seguir engañando a mi mente. Él es el Mashiach Yeshua, Jesucristo el Mesías, ¿cierto? Entonces, los que creen en ese Yeshua resucitarán primero. Pero resulta que los judíos están esperando al Mashiach. Punto. ¿Qué dijo David? Aunque esté en el Seol, esperaré tu salvación. Ellos también. Entonces, ellos serían los segundos en resucitar. Porque ellos tienen siempre su confianza en el Mashiach. Ay, pastor, pero es que ellos no lo vieron. ¿Y tú lo viste? No. Punto. Estamos igual que ellos. Pero no, o sea, se sobreentiende que viene un segundo, tercero No. Pero no lo dice específicamente. No. Lo que pasa, vienen dos puntos. Ahorita les hablé que ese es algo que aquí van a aprender. Va a ser hermoso. Esto va a ser una clase tremenda. Yo le estaba diciendo al pastor que me tiene que dar la oportunidad de quedarme unas 4 o 5 semanas para que puedan quedar con una base de entendimiento correcto. Para poder entender comprensión de lectura, usted tiene que aprender 4 aspectos importantes al momento de leer. Usted tiene que aprender a leer y discernir lo que está implícito en el mensaje y lo que está explícito del mensaje. Y si es un mensaje objetivo o es un mensaje subjetivo. Esto es valiosísimo a la hora de interpretación. Si nosotros no manejamos estos 4 conceptos a la hora de leer, no vamos a tener la comprensión clara de los textos. Entonces, un texto tiene una parte que es explícita, o sea, está ahí, se expuso. Pero detrás hay un mensaje implícito. Es decir, los sabios dicen que hay una Biblia debajo de la Biblia. ¿Cómo así? Ejemplo. Mami, sí, mijo, ¿cómo estás? ¿Ya vienes a almorzar? Sí, mami, pero échele más agua a la sopa. Pum, colgó. ¿Qué le dijo el niño de manera explícita? Échele agua a la sopa. ¿Pero qué dijo de manera implícita? ¿Ves? Tengo hambre. Entonces todo eso se convierte en unas herramientas de intelecto que utilizas en pro de extraer la verdad del documento. Y vienen otros versículos a apoyar lo implícito, porque no te vas a quedar con un implícito que se convierte en un concepto subjetivo, porque entonces te dice, no se supo si era. Entonces, exacto, entonces ahora, la Biblia se explica por la Biblia sola. Cuando tú obtienes un mensaje implícito, vienen otros versículos que te ayudan a apoyar que ese implícito ahora se convierte en algo objetivo y real. Y todo eso lo vas a aprender en estas clases. Es una metodología de investigación literaria lo que nosotros desarrollamos a la hora de hacer homilética. Un pastor debe hacer homilética.
saber extraer los mensajes de la Escritura para impactar con la verdad. Pero cuando ustedes se den cuenta la clase de homilética que hoy se está haciendo en esta parte del mundo occidental, usted va a quedar triste. Porque nos están ayudando a que pequemos cada día más y estemos más impuros delante de Dios. So pretexto de que esta es la teología para los cristianos. Mentira. Nos están enseñando septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A eso es lo que se van a enfrentar. Por eso les digo, si dentro de 8 días usted no viene, yo lo puedo entender. Porque de pronto puedo herir susceptibilidades. Es una decisión que usted toma. Si quiere aprender la verdad y qué va a hacer con ella, es su decisión. Entonces, estamos claros ahí. Entonces, los primeros que resucitarían, dice, primero, nos deja abierto implícitamente que van a haber otros levantamientos de otros. Ahora, pastor, pero entonces usted ¿en qué se apoya para decir esto? En Romanos 11, ¿qué dice Romanos 11? Que todo Israel será salvo. Ojo que todos esos israelitas que han muerto durante toda la historia, que tenían su fe puesta en que su Mashiach vendría, todo ese Israel se va a levantar y será salvo. ¿Romanos qué, perdón? 11, capítulo 11, cuando somos injertados al olivo verde cultivado. Y todo Israel, el último versículo de Romanos capítulo 11. Cuando dices que se van a levantar el cuerpo. Claro, claro, el cuerpo. Cuerpos regenerados. Y el Mesías en los 40 días mostró cómo era el cuerpo regenerado. Puede pasar paredes, puede transportarse. Ya no vas a necesitar carro ni cuota. Vienen una serie de cosas hermosas. Mire, hermano, usted es cristiano. Católico. Es cristiano. Quiero que sepa que los católicos son cristianos. Porque creen en Cristo. Eso es la bobadita que nosotros... Ay, usted se va a decir, ay, Señor, entonces yo no he avanzado nada. Mira, nos han enseñado que vamos para el cielo. Y lo hemos creído, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué no vamos a creer que vamos a tener un cuerpo regenerado? Si vamos a ir que para el cielo. Perdón, Vamos. ¿y ahí qué tiene que ver eso con...? Es que, bueno, ha pasado que dicen que uno cuando muere lo deben enterrar y no cremar. Exacto. Cuando tú dices eso tendría sentido. ¿Por qué la gente dice que no se cree? Claro. Pero también dice, del polvo venimos y al polvo iremos. Sí, pero ese es un polvo